Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que estás por acá, como digo en el inicio de cada episodio, te cuento, es un podcast de política y economía. Nos encanta hablar de estos dos temas que nos develan a todos los argentinos. A veces, muy de vez en cuando, hablamos de alguna otra cosa, pero por lo general lo que hacemos acá es analizar la política y la economía de la Argentina. Para todos aquellos que tengan ganas y quieran, pueden ayudarnos a financiar este podcast invitándonos un cafecito. Cada uno de los cafecitos vale 700 pesos. Nada, una ganga. Imagínate, no sé lo que vale un litro de nafta. Pensá que 4 manzanas de golpe te las cobran 1.000 pesos. Un cafecito para ayudar a Micromundos sale 700. Nada. Estamos de oferta prácticamente. Bueno, aquellos que quieran, que puedan y que lo consideren que esto es que vale la pena, bueno, tienen en la caja de la descripción de este episodio, tienen el link para meterse en Cafecitos y allí mandarnos un montón, una tonelada de plata y sus sobres. Básicamente nosotros no nos manejamos con sobres como hacen muchos periodistas, sino que nos manejamos directamente con un link. Así que ahí mandan sus sobres, porque queremos ser ensobrados, mandan sus sobres a través del link de Cafecitos. Hoy vamos a tener un episodio bastante económico, porque tenemos una linda charla con Roberto Kachanowski, donde yo intenté hacerle un poco de abogado del diablo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la ley Bases, el primer logro parlamentario del gobierno de Javier Milei, y también sobre los anuncios que hicieron el ministro de Economía, Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Bueno, sobre todo esto vamos a estar hablando a lo largo de este episodio de Micromundos. Me pueden seguir en las redes sociales, si están en ex Twitter, estoy en @martinpitón, todo junto y con doble T, y en Instagram en @pitonmartin, de un lado y del otro, al derecho y al revés. Ahora vamos con las voces de la semana. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina. No hay ningún acuerdo con Milei. Es lo que nosotros sanamente creemos que le corresponde al gobierno y le hace bien a la Argentina. Creer o reventar, sino que alguien me lo explique. ¿Vos de Logreo querés integrar el gobierno de Javier Milei? No. ¿Los radicales están pidiendo algo? Entonces, primero que es muy noble, segundo que nuestra postura política, fingimos un poco de demencia, ¿viste? Porque esta dinámica de agravio, tenemos que hacer un esfuerzo para no anteponer una cuestión de ego, de una cuestión personal, que me parece que está mal, pero no anteponerla a un deber ser responsable mucho más relevante e importante. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita, con lo que implica eso en términos de reducción de pobres, de indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida. La salida del cepo es una tercera etapa, ¿sí?, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto estemos nosotros lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente. ¿Qué quiere decir sobresalto? Bueno, alguna potencial suba del dólar, que como saben eso genera más inflación, desempleo, todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es sincerando esta situación, como decía, donde el responsable de esos déficits fue el Tesoro en el pasado, pero la deuda de estos pasivos se alojaron en el balance del Banco Central. Hoy lo vamos a devolver al balance del Tesoro. Vamos a reemplazar los pasivos remunerados del Banco Central por pasivos del Tesoro que remunerará el Tesoro. El Banco Central va a seguir administrando la política monetaria, va a seguir operando de una manera muy similar a la que opera hoy.
que llevar a la práctica lo que ayer el ministro de Economía y el presidente del Banco Central anunciaron, que es a partir de ayer Argentina vuelve a tener un Banco Central independiente completamente autónomo porque se terminó la emisión monetaria con fines fiscales y con fines para pagar la deuda del Banco Central. Esto es muy importante porque a partir de ayer el Banco Central, al recuperar su independencia, se va a poder dedicar a lo único que se tiene que dedicar, que es a defender el valor de la moneda, a mantener la inflación lo más baja posible, como ocurre en todos los países del mundo. Declaró Laudelina ante el fiscal Robinó, que es un fiscal provincial, y habría confirmado la teoría del accidente. Laudelina se quebró como testigo anoche. Voy a dar detalles de la declaración. Declaró Laudelina durante varias horas ante el fiscal provincial Robinó y confirmó que fue un accidente, versión Laudelina. Dice que ella estaba caminando, que siente el impacto de la camioneta contra algo, se da vuelta y que vio un accidente con Loan. Aparentemente, según la versión de Laudelina, el capitán Pérez y su mujer, la funcionaria que guiaba, habrían chocado con Loan. Laudelina ve el accidente y el matrimonio le habría dicho a Laudelina, según sostiene Laudelina, lo llevamos urgente al hospital. No se sabe qué pasa con el cuerpo, aparentemente se habían deshecho el cuerpo, no se sabe nada. Ahora voy a ir con todo, voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo, de monte, no de montaña, de monte, porque hay zona de monte, voy a ir con buzos, voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales, voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona. Arrancamos nuestro comentario editorial. Primero, las voces de la semana. Quien escuchabas al principio era el presidente de Brasil, Lula, que decía que no había hablado con el presidente argentino Javier Milei porque antes tiene que pedirle disculpas a él y al Brasil porque ha dicho muchas estupideces. A todo esto Milei, que respondió a lo que dijo Lula, que nadie se puede ofender porque él ha dicho la verdad, que Lula es un comunista y un corrupto. Rarísimo lo de Milei, ¿no? Bueno, después lo escuchábamos al presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, que se llama Rodrigo de Loredo y es un legislador cordobés de la Unión Cívica Radical, que habló algo así como fingir demencia para soslayar los insultos a los que Milei nos tiene acostumbrados, que le propina a los legisladores, llamándolos amigablemente ratas. Bueno, de Loredo dice que hay que fingir demencia como para soslayar estos calificativos, y tomar decisiones más cerebrales con la cabeza para apoyar a la Argentina. Es raro para mí lo de Loredo, porque cuando uno lo escucha en sus discursos, parece que es un opositor, pero después se transforma en un oficialista a la hora de votar. Para mí, honestamente lo digo, de Loredo me parece algo bastante extraño, una especie rara de político, ¿no? Bueno, no sé, tal vez no sea tan rara, ahora que lo estoy pensando, pero lo cierto es que no sabemos dónde está de Loredo. Él creo que tampoco lo sabe porque está fingiendo demencia. Me parece que no solamente finge demencia para pasar por alto los insultos de Milei, me parece que sencillamente finge demencia. Y después lo escuchábamos en un tramo desopilante al presidente Milei con Antonio Lage, explicando que la Argentina empieza a parecerse a Alemania, a Francia y a Italia, y que está en una senda de crecimiento en el mismo sentido que esos países. La verdad que a mí me parece insólito. Yo me acuerdo que ya alguna vez el kirchnerismo hizo alguna comparación no muy feliz con Alemania, así que yo, con el mayor de los respetos por la investidura, le aconsejaría al presidente que no se metiera ahí porque me parece que va a salir con algún problema. Dice que
el presidente que se va a cuadruplicar el PBI per cápita, no tenemos la menor idea cuándo, da la impresión que no estamos yendo en ese sentido, sino justamente en el contrario, y que eso por supuesto va a impactar en la reducción de la pobreza. ¿Dónde vive Milei? En serio, ¿dónde está? Esto no es ni por estar en contra ni a favor, pero lo que está diciendo él no pasa. No tiene ni siquiera un atisbo de pasar, porque lo que está pasando en la Argentina es que cada vez hay más pobres, hay cada vez más indigentes, hay cada vez más pymes cerradas, hay cada vez más desocupados y el poder adquisitivo del salario se está destruyendo. ¿Alguien me puede explicar cómo es que nos estamos pareciendo a Alemania? Porque hasta donde yo sé, Alemania es un país un poco distinto a lo que pasa en la Argentina y no estamos yendo ni siquiera para el lado alemán, sino que estamos yendo exactamente en sentido contrario. Yo me conformaría no con parecerme a Alemania, sino con parecerme a algún otro país de acá cerca, al menos eso. Quiero hacerles escuchar un audio en base, digamos, a las cosas que dice Milei, que son rocambolescas. Les quiero hacer escuchar un audio de cuando Milei era diputado, que, digamos, votó el proyecto de Massa para eliminar el impuesto a las ganancias, que ahora fue restablecido con la ley Bases. Pero escuchen con qué vehemencia Milei, ¿no? Porque a mí lo que más me... a mí no me asusta la contradicción de Milei, porque todos los políticos argentinos son contradictorios. Milei es un político, es parte de la casta y tiene la mentalidad de un político de la casta. A mí no me... las contradicciones de Menem, las contradicciones del kirchnerismo, son obvias, todos. Lo que más me sorprende de Milei, a diferencia del resto, es que Milei defiende con una vehemencia impresionante un sentido de algo y después exactamente defiende el sentido contrario, con la misma vehemencia, ¿no? Y aquel que se le opone a una postura de Milei, ¿no? Es rápidamente descalificado. De la misma manera que el que se le opone a la postura contraria de Milei, que va a defender con la misma vehemencia que hizo la defensa de la primera postura. Bueno, escuchen cómo Milei defendía la eliminación del impuesto a las ganancias. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Esto, por supuesto, lo que acabamos de escuchar, me lleva a pensar, ¿no? ¿Cuál es el Milei al que le tenemos que creer? ¿Cuál es el Milei, ¿no? que está diciendo la verdad? O en todo caso será, elige tu propio Milei para armar tu propia aventura. Después lo escuchábamos al ministro de Economía Luis Toto Caputo. Acá nos metemos también en otra cuestión polémica, que al día siguiente de la aprobación de la ley Bases en la Cámara de Diputados, dio una conferencia de prensa sorpresiva junto con el presidente del Banco Central, que se llama Santiago Bausili, que era el socio de él en la vida privada. Y Caputo dijo que llamó a hacer esos anuncios para dar certidumbre, robustecer el plan económico, pero además para aplacar las ansiedades de aquellos que están pidiendo que se levante el cepo. Yo me acuerdo que antes decían que el cepo se levantaba enseguida, que inmediatamente se levantaba el cepo, y ahora ya no saben cuándo lo van a levantar. Caputo dice que va a ser una tercera fase, ¿no? Yo creo que no tienen la menor idea de cuándo lo van a levantar el cepo. No saben y tienen miedo a hacerlo, porque me parece que las cosas les están saliendo mal y se están dando cuenta. Caputo es un tipo vivo, es un tipo inteligente y me parece que las cosas le están saliendo mal. Es más, fíjense un detalle no menor, que uno podría pensar que después de
la aprobación de la ley bases, al día siguiente los bonos en Estados Unidos iban a volar, lo mismo que las CDRs, que el riesgo país iba a bajar, que el dólar iba a estar tranquilo. No pasó nada de todo eso. O sea, el recibimiento por parte del mercado, llamémosle el mercado, fue más bien frío, ¿no? Y eso me parece que tiene no una explicación económica, sino una explicación política, y es, estos tipos pueden hacer lo que dicen que van a hacer. Bueno, me parece que está pasando por ahí. Bueno, Caputo no tiene idea cuándo va a abrir el cepo, esta es la verdad. Van corriendo el arco permanentemente con el tema de la apertura del cepo. Y después habló Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que básicamente el presidente del Banco Central lo que dijo es, la deuda que hoy está en el Banco Central, que la generó el Tesoro, se la vamos a dar al Tesoro. Perfecto. ¿Eso te cambia algo? No, no te cambia nada. Agarro algo que tengo en un cajón y lo pongo en el otro cajón. Ahora, como sea, la deuda hay que pagarla. Esté en el cajón que dice Banco Central o esté en el cajón que dice Tesoro. La pregunta, lo que yo quisiera saber es cómo van a conseguir los dólares para pagar esa deuda y cómo van a conseguir los dólares para pagar la deuda que está generando el propio Caputo, que no sé a quién se la van a enchufar. Bueno, esto es importante. Después aparece José Luis Espert, que es como el vocero económico del gobierno, el diputado, y dice, a mí me divertía más Espert antes, la versión de Espert antes, no la versión del experto oficialista, pero esto es una opinión personal. Espert dice ahora que el Banco Central, que ahora se acabó la emisión, yo pensé que se había acabado, no, parece que no. Entonces ahora el Banco Central es completamente autónomo. Es absolutamente autónomo, esto es prácticamente como un país europeo o la Reserva Federal alemana, y que ahora solamente el Banco Central se va a trabajar y va a ocuparse de lo que tiene que ocuparse, que es controlar la inflación y cuidar la moneda. O sea, este es el hombre, Santiago Bausili, va a ser el encargado de todo eso. Yo pensaba que era Caputo, pero me debo haber equivocado. Es raro que un gobierno que quiere destruir la moneda como ahora quiera cuidarla. Es extraño, por lo menos. Insisto con el principal problema. A mí no me importa dónde está la deuda. No sé si esto desde el punto de vista técnico sea, pero una deuda hay que pagarla. La deuda del país la tenemos que pagar todos. Con lo cual yo le preguntaría a Espert de dónde van a salir los dólares para pagar la deuda, señor Espert, independientemente de dónde esté la deuda guardada. ¿En la cuenta de quién? No me importa porque al final del día la tiene que pagar la Argentina. Espert eso parece que no lo contesta, sino que nos explica que un lugar pasa de un lugar a otro las cosas, lo mismo que nos explica Bausili. Después, lo escuchábamos a Adrián Ventura en TN. Esto es algo que obviamente va a quedar viejo seguramente, pero no podía dejar de incluirlo en las voces de la semana. Adrián explica, ¿no?, la declaración de la tía de Loan, Laudelina Peña, que dijo que finalmente Loan había sido víctima de un accidente perpetrado por este matrimonio del capitán de navío retirado Pérez y su mujer, una exfuncionaria allí de un municipio correntino. Ahí se explica, parece la declaración de esta señora, que algunos creen que puede ser una maniobra para exculpar a todos y que todo el mundo quede a salvo, ¿no? Y que incluso, como esto tiene alguna vinculación política por la mujer del capitán Pérez, bueno, que de esta forma todo el mundo zafaría. Ahora no se sabe dónde está el cuerpo. Esta señora Laudelina Peña dijo que ella no había presenciado, que le habían dicho el matrimonio Pérez que se lo llevaban, lo habían atropellado accidentalmente y se lo llevaban a un hospital. A mí me parece que es una historia por lo menos con ribetes bastante extraños, ¿no? Porque, si uno por error, por irresponsabilidad atropelló a un chiquito y aparentemente no lo mató, si lo llevaban al hospital, bueno, me parece que no van a ser
semejante cosa, de deshacerse del cuerpo, de generar todo esto. Digo, es un poco increíble la historia. Yo no sé en qué va a terminar todo esto, no quiero adelantarme. Ya acá los medios han hecho un papelón bastante grande a lo largo de toda esta cobertura. Y cerrábamos nuestras voces de la semana con Patricia Bullrich, que horas antes, ¿no? o un par de días antes de la declaración de Laudelina Peña, la tía de Loan, Bullrich había dicho, Bullrich a veces es un poco payasesca, ¿no? Había dicho que iba a llevar buzos, tropas de monte, qué sé yo, y finalmente, después de todo lo que iba a llevar también equipos de rayos X para sacarle radiografías a los yacarés, y no sé qué otro animal hay por ahí, a los pumas, para ver si no se habían comido a Loan, ¿no? Tenían restos del cuerpo de Loan. Cuando Bullrich anuncia esto, se han cumplido 15 días de la desaparición de este chiquito correntino. Yo me imagino, sin tratar, y con el mayor de los respetos, que probablemente la fisiología de los yacarés y de los pumas deben haber hecho su trabajo en el supuesto caso que hubieran ingerido al niño. Realmente Bullrich a veces es un poco aparatosa y queda un poco en ridículo. Esta es una de esas veces, ¿no? Que ha quedado en ridículo. Me gustaría tener a alguien un poco más serio, ¿no? Y no que diga todo eso. O sea, primero tendrían que agarrar al puma, buscar al puma, encontrar al puma o al yacaré. El yacaré es más fácil, pero bueno, encontrar al puma o al yacaré, dormirlo, imagino que no lo van a matar, y después tomar el aparato de rayos X, sacarle la radiografía y ver si es culpable de haberse ingerido a un niño de 5 años. Bueno, un delirio. En un rato estamos hablando con nuestro querido amigo, el economista Roberto Kachanowski. Vamos a hablar de la marcha de la economía, vamos a hablar de estos anuncios que hizo Caputo y Bausili, que yo comentaba, así que escuchábamos una parte en las voces de la semana, y también vamos a hablar de la ley bases. Así que todos esos temas voy a tratar de hacerlos un poquito a un lado. Voy a hacer el análisis rápidamente, un análisis político, comentando que, me parece que el gobierno ha tenido una muy buena semana y ha conseguido una importante victoria política. Y de la misma manera que yo critico a Javier Milei, me parece a mí que hay que darle la derecha al presidente. Y yo insisto con esta idea, que son pocos los que la comparten, pero yo creo que Milei es un dirigente político más refinado o más sofisticado que como economista, ¿no? Me parece que acá hay un liderazgo indiscutible de Milei, porque la verdad que con tan pocos diputados y con muchos menos senadores, Milei ha conseguido sacar una ley, es verdad que achicada, que discutida, que reformada, pero eso es parte de la democracia, pero ha logrado sacar una ley ómnibus muy importante. Muy importante no significa que vaya a ser buena, no sé si va a ser buena. Hay muchas cosas de esa ley que no me gustan, que las vamos a charlar con Roberto, pero me parece que desde el punto de vista político, un gobierno tan débil desde lo parlamentario ha conseguido casi un milagro, y me parece que no es para desdeñar, y me parece que Milei en este sentido se tiene que llevar en gran medida los laureles, como Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que ha hecho un muy buen trabajo en este sentido. Ahora, tenemos que acostumbrarnos a que es la democracia, que los poderes legislativos no son escribanías y que hay que negociar. Ahora, me parece que Milei sacó mucho de lo que quería, si bien la ley está recortada. A mí la ley no me gusta, yo creo que es una ley bastante injusta en muchas cosas, porque básicamente beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. Esto es básicamente el cuestionamiento. Eso lo podés ver en el RIGI, lo podés ver en el tema ganancias, lo podés ver en varios lugares, pero básicamente la directriz, porque es la directriz de este gobierno entiende que tenés que ayudar a los ricos para que los ricos inviertan, pero tenés que dar absolutamente todo, ¿no? Mientras que los pobres y la clase media parecen ser, que somos, los culpables de la decadencia argentina,
¿no? Milei, que es una persona bastante ignorante en términos de historia, debería entender que no es así. Como también el kirchnerismo debió entender que los ricos no son los malos de la película. Pero hay estigmatizaciones que tienen los gobiernos, lamentablemente, en la Argentina. Pero desde el punto de vista político, me parece algo muy bueno por parte del gobierno. Creo que hubiera sido un desastre si la ley no salía. Hubiera sido un desastre. Después veremos si los efectos de esa ley no son un desastre. Y quiero cerrar este comentario, porque si no se va a hacer muy largo todo esto, y después ustedes no lo escuchan, y yo quiero que lo escuchen todo. El gobierno sigue en una guerra media sorda, pero cada vez más audible, contra el periodismo. Esta semana hizo un papelón la ministro de Capital Humano, Sandra Petovelo, que viene engarzando papelón tras papelón, y sacó un tuit que después borró, además, donde se comunicaba la obligatoriedad de los periodistas a sacar el carnet de periodistas, ¿no? A ver, es una ley muy vieja, es una ley que está en desuso, salvo se utiliza cuando un periodista promueve un juicio laboral porque tiene los periodistas tenemos una indemnización especial, ¿no? Una indemnización diferente, un régimen distinto. Salvo por eso se usa esa ley, donde las indemnizaciones se acrecientan, justamente para evitar que haya despidos, para preservar la libertad de expresión. Ahora, en la Argentina no hay colegiación de periodistas, déjense de hinchar con el periodismo. Si quieren, ignoren el periodismo, insulten al periodismo. A mí me parece mal, pero déjense de molestar con el periodismo. O sea, todos esos países a los que ustedes dicen que quieren parecerse tienen medios importantes, tienen medios fuertes y tienen periodistas importantes. Yo no estoy haciendo una defensa corporativa del periodismo, pero sí quiero hacer una defensa muy importante de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, ¿no? Y este gobierno parece que viene a atacar eso. Todas las semanas, de hecho, en el episodio anterior nosotros hablamos con Silvia Mercado, ¿no? Que todavía no le han renovado su acreditación en Casa de Gobierno. Realmente lo que está pasando con el periodismo y este gobierno es preocupante. Y paradójicamente este es un gobierno que habla acerca de la libertad. Y no hay, creo yo, más demostración de la libertad que la libertad de expresión, ¿no? Donde está contenida la libertad de prensa. Sería bueno que toda esta gente que quiere que usemos carnets y todo eso entienda que acá hay cuestiones que ya han sido zanjadas. La libertad de expresión y la libertad de prensa es una discusión que está ya terminada en el mundo civilizado al que esta gente dice que nos está llevando. En Alemania no hay discusión sobre la libertad de prensa. Dejémonos de jorobar con este tipo de cosas que son muy preocupantes y nos ponen a niveles de las peores democracias del mundo. Que el gobierno tenga un poco diría yo, de cuidado con algunas cuestiones. Sería importante. Sé que uno sabe que el gobierno, porque son talibanes, porque son extremistas, como son, no les gusta el disenso. No son liberales, son autoritarios y a veces tienen rasgos de fascistas. Estamos comunicados con nuestro amigo, el economista Roberto Kachanowski, que ustedes ya saben, en varias oportunidades lo hemos entrevistado aquí en Micromundos, y tengo como dos temas para hablar. Uno, los anuncios en esta sorpresiva conferencia de prensa que dieron el ministro de Economía, Caputo, y Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Y otra es un tuit del propio Roberto sobre el RIGI, que después lo voy a leer. Hola Roberto, ¿cómo estás? Sí, Martín, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, quería preguntarte, a ver, yo vi una parte de la conferencia de ayer de los dos funcionarios
Y, a ver, lo que entendí, porque por momentos era un poquito árido, pero lo que entendí es que están sacando la deuda del Banco Central y la están poniendo en el Tesoro. Mi primera pregunta, ¿eso es así? Y la segunda, ¿cambia algo? Eso es así, lo venían haciendo con lo que llamaban las LECAP, que era una forma de ir sacándole la deuda que tenía el Banco Central con los bancos. Ahora van a hacer una letra, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, letra no sé de qué cosa, pero básicamente lo que están haciendo es pasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Es como si pasaras el pagaré que tenés que pagar, que lo tenés en el bolsillo derecho, lo pasas al izquierdo. No más que eso. Pero ahora, ahí viene una pregunta que es fundamental. Si el Tesoro se va a hacer cargo de toda esa deuda del Banco Central, va a tener que pagar los intereses. Y si tiene que pagar los intereses, va a tener que generar los ingresos como para no tener déficit fiscal. Y bueno, es todo un desafío, ¿no? Ahora, en definitiva, que pase de un pagaré de una caja a la otra o de un armario al otro, en definitiva lo tenés que pagar, no te cambia nada. Es un asiento contable. No, en definitiva tenés que pagarlo. En todo caso lo pagarás con más impuestos o con, que antes era con emisión monetaria que hacía el Banco Central y ahora con más impuestos. De alguna forma le van a pegar al sector privado para pagar esa deuda. Es así digamos, por lo menos, no vas aunque no canceles la deuda y hagas el rollover, los intereses los vas a tener que pagar, salvo que quieras renovar, cuando llegue el momento de pagar los intereses, le digas al mercado, toma, te doy más bonos para que pagándote los intereses, y vas acumulando una deuda que termina explotando en algún momento, cuando ya no te financian más. Entonces, en esencia paso la deuda del Tesoro, del Banco Central al Tesoro. Antes la pagaba con emisión monetaria, ahora la voy a pagar con más impuestos que va a tener que pagar la gente. ¿Por qué la ley Bases no generó? Yo pensaba, mientras veía la sesión de la Cámara de Diputados y se aprobaba, decía, bueno, mañana vuelan los bonos, Wall Street, ya veía las notas en los diarios, está contenta, baja el riesgo país, se tranquiliza un poquito más el dólar, y eso no pasó. ¿Por qué no pasó? No pasó. No, a ver, yo creo que primero que la ley en sí quedó bastante licuada, viene con un desgaste de 6 meses esta historia, y mi ley habla mucho de que, digamos, dice que supera lo que hizo Menem 10 veces, no sé, 5 veces lo que dice, cosas por el estilo. Hay una diferencia fundamental. Menem lo hizo, él todavía no hizo nada. Claro. Una cosa son, o sea, sí, 10 veces más que Menem. Bueno, sí, 10 veces más que Menem, pero tenés que hacerlo. Entonces, yo todavía, o sea, creo que el mercado o la gente, los agentes económicos, no tienen confianza en esto. Lo que tienen es expectativa. Vos podés tener la esperanza de que algo salga bien. Ahora, la esperanza es que puede salir bien o puede salir mal. Un shock de confianza, como fue la convertibilidad o como fue el Plan Austral en el 85, eso cambia las expectativas. La gente confía, cree, está convencida de que va a salir bien. Después saldrá mal o no, pero no importa, tiene confianza. Acá no hay confianza, acá hay esperanza de que las cosas salgan bien. Y bueno, lo que te está mostrando eso que se aprobó, dice, bueno, sí, está bien, Macanudo, quiero ver si lo haces. Vamos a ver si lo lográs, qué sé yo, no sé. Ahora, quiero esperar y ver. Disculpame que te interrumpa acá. Esa confianza en la que vos hablas, y si querés, esa frialdad por parte del mercado, del recibimiento de la ley, ¿tiene que ver con cuestiones intrínsecas a la ley o tienen que ver con cuestiones políticas y de fortaleza política? Porque vos mencionabas el gobierno de Alfonsín y mencionabas el gobierno de Menem y la dupla con Cavallo. O sea,
la dupla Cavallo-Menem en ese momento tiene una fortaleza política impresionante, más allá que uno esté de acuerdo, más, menos, no importa, pero este es un dato objetivo. Sí, lo mismo con Alfonsín. Lo mismo con Alfonsín. O sea, eran gobiernos muy fuertes. Lo que muchos factores de poder se están fijando, independientemente de lo que dice la ley, es, ¿dudan si tienen la fortaleza política el gobierno? Yo creo que dudan, sí, efectivamente, yo creo que dudan de la fortaleza política, y una cosa es ver a un tipo, viste, que grita y dice cosas y hace el show en Europa, y otra cosa es implementar las medidas. La realidad es que desde diciembre hasta acá no implementaron nada. ¿Cómo? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y hasta ahora no concretaron nada, ¿no? Entonces, a ver, uno puede decir, bueno, sí, concretaron lo del superávit fiscal. Bueno, pero el superávit fiscal, el tema es, ¿cómo lo conseguiste? ¿Sostenible o no sostenible? Porque lo conseguiste licuando jubilaciones, licuando sueldos de los empleados públicos, etcétera. Así que eso es 56% del ajuste. Después otra parte es paralizarte toda la obra pública, otra parte es le transferiste menos plata a las provincias y aumentaste ese impuesto. No te olvides que aumentaron el impuesto al país del 7,5 al 17,5. Ni bien llegó. El impuesto a los combustibles sube todo el tiempo. Ahora te aumentaron ganancias. De manera que es todo lo contrario a lo que él dijo, ¿no? Porque te acordás que él dijo que claro, antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. ¿Y la baja de la inflación no es un logro? ¿Cómo? ¿La baja de la inflación no es un logro? Bueno, ahí vos sabés que, a ver, yo recuerdo que Helvar, y mirarlo en uno, Helvar también bajó la inflación a cero, y estuvo la inflación cero. Eso sí, después vino el Rodrigazo. Eso lo que están haciendo es pisando el tipo de cambio, atrasándolo, y pisando las tarifas de los servicios públicos. Fíjate que vienen postergando los aumentos para que no le peguen en el índice de precios al consumidor. Y al mismo tiempo, la emisión monetaria que están haciendo es fenomenal. Yo recién estaba trabajando en los números estos y te voy a dar el dato, si lo encuentro, para viste que cuando abrís una planilla, son 58 planillas que abrís al mismo tiempo, que es un lío. Pero básicamente te diría que ellos desde mediados de aproximadamente, ¿no? Sí, claro. Desde mediados de este año, de marzo, dejaron, Milei había dicho que la base monetaria no se iba a mover, o sea, los pesos de circulación no iban a crecer más. Y están creciendo lo bestia. Crecieron 77% la base monetaria. Entonces, 77% desde mediados de marzo hasta ahora. Y la inflación en ese periodo fue del 32%. O sea que emitieron por arriba de la tasa de inflación. Así que eso te va a pegar en algún momento. O sea, va a ser inevitable. Vos lo que ves que en algún momento viene... Emisión monetaria, más ajuste de los tarifas de los servicios públicos, más el tipo de cambio que en algún momento lo vas a tener que ajustar por más que digan que no, y tenés un combo complicado, ¿no? Leí un tuit tuyo refiriéndote al RIGI, que es una de las partes más, para algunos, muy polémica de la ley Bases, y tu tuit dice algo así como: el RIGI es capitalismo de amigos, abre la puerta a la corrupción y es profundamente antiliberal porque discrimina a las personas físicas y jurídicas ante la ley. ¿Me contás por qué es capitalismo de amigos? Vos lo estás diciendo a los que invierten más de 200 millones de dólares, a vos te voy a dar una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que no van a tener el resto. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué al que invierte 200 millones de dólares tiene ciertos beneficios y al que invierte 5 millones de dólares, la pyme que invierte 5 o 10 millones de dólares, o el tipo que pone un maxi kiosco, no tiene los mismos derechos? Eso es, primero, vení que sos mi amigo, te doy estos beneficios. Además, alguien va a tener que autorizar, hay una autoridad de aplicación. Cuando vos lees las normas del RIGI, hay una autoridad de aplicación que es la que dice si pasa o no pasa las condiciones para tener estos beneficios. Cuando vos ponés ese tipo de beneficios,
y el tipo tiene una lapicera que es el que firma y te dice pasás o no pasás, y abrí la puerta para que te diga pasás con el 10%. ¿Debería haber habido un RIGI generalizado? Lo que yo digo es que las reglas, claro, si vos bajás, eliminás reglas, restricciones para las importaciones, cambiarias, aduaneras, etcétera, eso es para todos, no es para unos sí y para otros no. Eso es lo más antiliberal que podés encontrar. Uh-huh. Eso es propio del capitalismo de amigos. Vení que a vos te doy, al otro no. Ahora, pero eso no puede ser una decisión política donde vos estás privilegiando una determinada actividad. Dicen que esto tiene que ver con los minerales y con el petróleo y con la energía. Sí. Sí, bueno, lo están vendiendo de esa manera y yo les recuerdo que los militares creían que había que desarrollar la industria pesada. Entonces le dieron a la petroquímica, a la industria del acero, al aluminio, etcétera, y terminaron perdiendo toneladas de guitas esas empresas. O sea, cuando aparece el tipo iluminado que dice qué es lo que hay que producir en la Argentina, ¿no es cierto? Después tuviste el régimen de Tierra del Fuego, uh-huh, que es otro escándalo. O tuviste, o no, el de Tierra del Fuego sigue siendo capitalismo de amigo, ¿no? Pero después tuviste el régimen de promoción industrial que beneficiaba a San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, si yo mal no recuerdo, y también fue un escándalo, porque tenías una serie de beneficios impositivos, pero ahí lo que hacían era poner un galpón y después producían acá en Buenos Aires, ¿viste? Porque la distancia, sí, claro, el costo de transporte de la mercadería que hacías allá hacía inviable el proyecto. O sea, son regímenes que se prestan a todo tipo de corrupción y de ¿cómo se llama? Y de trampas. Sí, también, a ver, hay quien puede decir, bueno, si no estaba este régimen promocional de Tierra del Fuego, ¿qué pasaba con Tierra del Fuego? Tal vez ahí también tenés una decisión política, no me acuerdo exactamente de los fundamentos, pero que estaba relacionado con los conflictos con Chile de cuestiones limítrofes. Digo, no lo estoy defendiendo, porque evidentemente parece que esto quedó en manos de dos empresas nomás, pero de dos empresarios. Pero yo te puedo asegurar, si ese es el tema, te aseguro que es mucho más fácil poner un regimiento ahí, un cuartel de militares para defender Tierra del Fuego, que el costo fiscal que tiene ese régimen. Encima estás comprando celulares que son pedorros, computadoras que son pedorros. Sí, claro. O sea, ¿cuál es el beneficio? Roberto, ¿cómo termina esto? Porque digo, escucho a algunos colegas tuyos que tratan de explicar que esto va bien, digamos, con, bueno, que el gobierno tiene 6 meses, que recién ahora está consiguiendo las herramientas, pero que el rumbo es el correcto, que como que hay que tener un poco más de paciencia y que se empiezan a vislumbrar en algunas cifras síntomas de reactivación, que digamos, incluso parafraseando al propio ministro de Economía, que lo peor ya habría pasado y que bueno, que empezamos no en forma, creo que fue de Pablo el que dijo, en forma heterogénea, empezamos a ver determinadas síntomas de reactivación y que muchos economistas, decía de Pablo, hasta tienen vergüenza de admitir que en algunos campos al gobierno le está yendo bien. Te escucho a vos, que yo estoy más de acuerdo con tu idea, pero bueno, trato de hacerte un poco de abogado del diablo. Te escucho a vos y digo, bueno, mira, estamos yendo a una catástrofe. A ver, estaba buscando para no citar de memoria, pero más o menos te digo, ¿no? Sí. La Cámara Argentina de Comercio publica el índice de consumo, de bienes de consumo, cómo están dando la economía, ¿no es cierto? Se desplomó todo. El consumo, básicamente. Y lo que tenés es una caída interanual en mayo, mes de mayo, o sea, estamos hablando del mes pasado. No es que estoy hablando del primer trimestre, que fue una caída del Producto Bruto del 5%, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, ahí lo que tenés es una caída, y estoy citando de memoria, sí, porque claro, no encuentro ahora dónde metí el dato. Acá está, espérate, ya te lo digo con exactitud. Mayo contra mayo, el interanual cayó el 7,7%.
Y si comparás mayo contra abril, el desestacionalizado cayó 2,1%. Eso es un dato. Ayer el INDEC publicó el índice de lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, que es un anticipo de cómo se está comportando el Producto Bruto. Bueno, ahí tuviste otra caída que, ya te digo que cuánto fue, la interanual fue espérate, esta es, respecto al mes anterior, bueno, 0,1, y respecto al mes del año anterior, o sea, abril contra abril, caída del 1,7%. Esto te abarca toda la economía, ¿no es cierto? Estamos hablando de abril. Orlando Ferreris está publicando el índice de actividad económica, que es algo parecido al EMAE que te comentaba antes, que publica el INDEC, y también está dando una caída que, bueno, no me acuerdo muy, ahora la tendría que encontrar, pero te estaba dando 6 o 7% de caída. Acá está, el índice de mayo tiene una caída del 4,4% interanual. Así que, de nuevo, y la medición desestacionalizada, estamos hablando de mayo, del mes pasado, da una caída del 0,8% respecto a mayo, respecto a abril. Puedo seguir con los números, pero me parece que el amigo Juan Carlos, de tanto ir a la quinta, se está, ¿cómo se llama?, enamorando de Milei, pero diría que mire los números, ¿no? O sea, pero no ves vos síntomas de reactivación en algunos sectores específicos. No, eso no está pasando. Que algún punto en particular, alguna actividad en particular, tenga una mayor demanda. Eso no lo voy a negar. Ahora, lo que digo es, cuando vos tomás el conjunto de la economía, empiezo a mirar datos y son todos datos que tienen caída en la actividad. Uh-huh. ¿Y cómo termina esto? Si se puede hablar o es muy rápido para presagiar cómo puede terminar. No, todavía yo no, ¿cómo se llama? No te puedo decir cómo va a terminar el gobierno dentro de 4 años. No te hablo del gobierno. No, discúlpame, yo no te hablo no te hablo del gobierno. A ver, yo lo que creo, o sea, me parece que a 6 meses, si bien el gobierno acaba de empezar, tenemos una idea del planteo económico del gobierno. Me parece que, digamos, aunque yo no sea economista, hay una idea de cuál es el planteo que hace el gobierno. Tenemos un decreto, tenemos la ley bases y tenemos todos estos resultados que vos acabás de leer. Entonces, este proceso económico, que no sé si se llama programa, plan, este rumbo económico que estamos teniendo, independientemente de los plazos electorales, ¿esto a dónde termina? ¿En qué terminamos? Bueno, yo creo que, en algún momento, que no sé cuándo, vas a tener un rebote inflacionario, por lo que te decía antes, por esta emisión monetaria que estás haciendo, por el ajuste de las tarifas a los servicios públicos que vienen postergando, y porque en algún momento vas a tener que corregir el tipo de cambio, que ya de entrada ellos entraron con un tipo de cambio artificialmente bajo, se fue deteriorando con la inflación de estos meses y el ajuste del 2% mensual del tipo de cambio, así que un rebote cambiario vas a tener. Todo eso se te va a traducir en un salto inflacionario más o menos importante, no te digo una hiper, pero sí un salto inflacionario, ¿no? O sea, tenés inflación, aumento del dólar y devaluación, para que entenderlo a los legos. Sí, aumento del dólar, sí, devaluación del peso, que más que devaluación del peso va a ser salto del tipo de cambio. Hay que ver qué hacen con el cepo, si lo sacan o no lo sacan todavía. Cada vez que anuncian que el cepo te van corriendo el arco. Sí. No sé, están esperando a que la condición que te van a poner es que Nueva Chicago tiene que salir campeón del mundo el año que viene. Yo no sé, cosas por el estilo, ¿viste? Te hago una pregunta. Cada vez te corre más el arco. ¿Pueden levantar el cepo desde el punto de vista económico o se te desmadra todo si levantas el cepo? Bueno, ahí tenés un tema. Si ellos dicen que el tipo de cambio es de equilibrio, como dice Milei, entonces podés levantar el cepo hoy mismo, ya. No tienen por qué preocuparse. Ahora, si vos levantás el cepo, si lo haces en el contexto de un plan económico confiable, etcétera, yo te diría que no vas a tener grandes problemas.
Ahora, si seguís con este tipo de equipo económico, con estas propuestas así difusas, donde hablan y nadie sabe de qué están hablando, ese tipo de cosas, yo te diría que corres riesgos. Tenés que hacerlo con un equipo económico que genere confianza y con un presidente que genere confianza, no esperanza, que es distinto, ¿no? Uh-huh. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un fuerte abrazo. Otro, gracias, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, pero por supuesto antes tenemos una recomendación, una miniserie española que se llama Clanes y que trata acerca del narcotráfico en Galicia, en las Rías Bajas de Galicia, ¿no? A ver, dicen que está basada en una historia real, yo la verdad es que no lo sé, es una serie fácil. A mí lo que me molesta es que empieza muy bien y la falla que le veo es que después se convierte en un poco en una novelita rosa, en un amor prohibido entre una abogada que va, no estoy spoileando nada, pero una abogada que va desde Madrid a un pueblo de Galicia a investigar la muerte de su padre y se termina enamorando del capo de la mafia gallega que está metida en el tráfico de drogas. Básicamente esa es la trama, obviamente el amor prohibido, esta doble función de vengadora y de mujer enamorada, bueno, todo eso que es una fórmula que, bueno, si está bien hecha da buen resultado. Esta está bastante bien hecha, pero tiene muchísimos clichés. Igual se deja ver, no es una gran serie, pero me parece a mí que cuando uno está cansado y viene del trabajo, después de comer, puede verse un capítulo de Clanes. Si te interesa el tema, es muy interesante el tema de lo que pasa en Galicia con el narcotráfico. La serie que recomiendo, que no sé si todavía... Creo que estaba en Netflix, yo la vi hace bastante tiempo, es Fariña. Esa es una serie que es mucho más interesante desde el punto de vista, si te interesa el tema del narcotráfico en Galicia, es mucho más interesante que esta. Pero esta, digamos que se deja ver, les dejo el tráiler en la descripción del episodio y también ahí tienen tienen el link para invitarnos un cafecito si tienen ganas de hacer sus donaciones para financiar este podcast que se llama Micromundos. Bueno, hasta acá llegué, espero que les haya gustado, fuerte la entrevista con Roberto Kachanowski, bueno, fuerte todo lo que viene pasando en la Argentina y el giro en el caso Logan. Mi nombre es Martín Pitón. Me puedes seguir en las redes sociales, en X, @Martín Pitón, Pitón va con doble T, y en Instagram soy @PitónMartín, al derecho y al revés. Chau, gracias, hasta la semana que viene.